Bienvenidos a un nuevo programa de Bodegas con la Bruja Viri, en esta emisora de Welcome Televisión que siempre da la bienvenida a tus programas favoritos. Os invito a desconectar durante un ratito de los quehaceres diarios y compartir con nosotros un programa muy interesante en el que vamos a descubrir los vinos malagueños. Y para ello, hoy nos vamos a olvidar que Málaga cuenta con un magnífico litoral con estupendas playas y viajaremos a sus sierras y concretamente a la comarca de la Sarquía, porque Málaga es mayoritariamente montañosa, con barrancos, con grandes acantilados, con escarpadas laderas, y en estos lugares donde parece que la verticalidad del terreno desafía a veces a la ley de la gravedad y a nuestro equilibrio, nacen los vinos malagueños de dos bodegas que comparten su espectacular paisaje, comparten sus viejos viñedos, su zona de elaboración, pero con dos líneas muy diferentes. Por una parte, encontramos las elaboraciones tradicionales de estas tierras con los vinos de bodegas Dimove. Y por el otro, comprobamos que estos mismos parajes, estas mismas cepas de viticultura heroica, también dan vida a vinos con una personalidad más vanguardista y más innovadora a través de los vinos de la bodega de viñedos verticales. Y en el programa de hoy conoceremos su historia, su impresionante paisaje del vino, las peculiaridades de sus diferentes líneas de elaboración, el asoleo de los racimos de uva que extienden además en los paseros. Y, por ejemplo, ¿conocéis la uva Romé, que es la variedad tinta autóctona de esta región? ¿O habéis probado alguna vez un pajarete, que es uno de los vinos dulces malagueños más populares? ¿O sabéis lo que es un vino trasañejo? Pues todo esto y mucho más lo vamos a descubrir ahora mismo. ¡Comenzamos! Os quería contar que hace poquitas semanas he tenido el placer de participar en un curso que lleva a cabo la denominación de origen Vinos de Málaga, Sierra de Málaga y Pasas de Málaga. Y de verdad que sinceramente he venido enamorada, ya no solamente por sus vinos, sino sus tradiciones, sus complicadas, sus complicadas elaboraciones y además su paisaje, que puedo aseguraros que es maravilloso y es impresionante, pero que es tan difícil de trabajar que lo primero que quise hacer cuando regresé es dar a conocer la artesanía, la pasión, la tradición y el complicadísimo trabajo que hay detrás de cada uno de estos vinos. Porque seguramente gran parte de los que estáis viéndonos y escuchándonos habéis tenido el placer de visitar Málaga, que está considerada la joya de la Costa del Sol, y probablemente hayáis disfrutado de su estupendo litoral, de sus playas, de su clima, además del amplio abanico de museos y actividades culturales que tiene esta provincia. Y esto es quizás lo más conocido de Málaga a nivel nacional e internacional. Pero a veces se nos olvida que Málaga mayoritariamente es una región montañosa y que gran parte de sus fronteras o de la zona que rodea su núcleo más turístico la componen distintos conjuntos montañosos, y entre ellos se encuentra la comarca de la Sarquía. Y si la visitamos comprobaremos cómo el paisaje de la Sarquía, digamos que va cambiando desde el litoral mediterráneo hasta las sierras de Málaga, donde se encuentra la montaña más alta de la provincia, que es la Maroma, y que tiene más de 2.000 metros de altitud. Y las primeras referencias del vino en Málaga se remontan a la llegada de los fenicios a sus costas en el siglo VIII a.C. Más tarde se han descubierto restos arqueológicos que muestran la importancia económica y social que tenía el vino en la época romana, e incluso en la época del Al-Ándalus se siguió cultivando la viña para producir vino y para elaborar pasas. Una historia y una tradición que siglo a siglo y generación a generación llega hasta nuestros días. Y os voy a intentar trasladar al sensacional paisaje que da vida a estos vinos. A ver, imaginaos, nos situamos en el pueblo de Moclinejo, en el corazón de la Sarquía, una comarca que si no la conocéis os animo a visitarla porque su paisaje del vino es una auténtica maravilla. Y si lo visitamos, nuestra ruta nos guiará pues, por carreteras estrechas que van serpenteando las montañas, por escarpadas y fuertes pendientes que convierten estos viñedos en viñedos verticales, porque algunos de ellos no solamente desafían nuestro equilibrio, sino que desafían el vértigo que sentimos al recorrerlo. Un paisaje de naturaleza salvaje que está salpicado de pueblos blancos, con casas encaladas que además brillan bajo los rayos del sol, entre olivos, entre almendros, entre flores silvestres, teniendo además el mar Mediterráneo en el horizonte. Y en este entorno tan excepcional nacen las cepas que dan vida a los vinos de viñedos verticales y bodegas Dimove, entre suelos de pizarra donde las raíces de las cepas se adentran entre sus lascas buscando pues, ese camino para recoger nutrientes, y donde además esas inclinaciones de vértigo hacen que además todo el trabajo tenga que ser manual. Una tierra donde la viticultura tradicional se sigue manteniendo y el cuidado del viñedo se realiza pues, como se hacía antiguamente, a mano, y si el terreno de alguno de los viñedos lo permite, pues algunas veces pueden utilizar alguna mula o algún burro. Y
Para conocer mucho más de estas bodegas y sus vinos malagueños, contamos en el programa con Juan Muñoz y Vicente Inat, los artífices de Bodegas Dimode y de Viñedos Verticales. Hola, buenas. A ver, no sé si os oye bien. ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Vale, perfecto. A ver, os cuento, la mitad de este magnífico tándem es Juan Muñoz, que viene de una familia de viticultores que llevan pues, varias generaciones elaborando vino. De hecho, creo que su familia comenzó a elaborar vino a granel ya hace un siglo, con apenas 5 o 6 botas de roble de segunda mano y una antigua prensa. Así comenzaron. Juan, tú eres viticultor y elaborador, y de hecho has nacido y crecido entre cepas y entre vinos. Háblanos de vuestros inicios familiares en el vino y cómo Dimove se ha llegado a convertir en una de las bodegas más reconocidas de la región. Sí, como tú me acabas de decir, la bodega la empezó mi abuelo allá por el año 27. Ya por el 25 elaboraba vino y para el 27 se dio de alta ya como industria, ya oficialmente. Mi abuelo se dedicó a elaborar los vinos que se consumían entonces, los vinos del terreno, los que se consumían en las tabernas del entorno y de los pueblos de alrededor, que eran 2 dulces y un seco, no salía de ahí, pero era lo suficiente para vivir de la bodega y lo que se consumía. Mi abuelo está hasta el año 63, donde continúa mi padre, ya fallece mi abuelo, continúa mi padre, y a partir de ahí pues ya hace los primeros intentos de embotellar algún vino y de ir modernizando dentro de lo que pudo un poco la bodega. Pero hasta el año 97, que se jubila mi padre, pues todavía continuábamos viviendo de los vinos a granel. A granel me refiero en garrafas de arroba, en cántaras, como llaman en Rioja, en las tabernas, no otro granel. Y ya a partir de la jubilación de mi padre, pues mi hermano y yo, como bien sabéis, en aquellos tiempos las bodegas pequeñitas de los pueblos iban desapareciendo, ese tipo de consumo de vino estaba desapareciendo, pues decidimos de modernizar un poco la bodega, aprender a elaborar vinos que no sabíamos elaborar en aquellos tiempos, poco a poco y creando lo que tenemos ahora mismo. De 3 vinos que elaboraba mi abuelo, pues ahora tenemos 20 y tantos vinos, porque nos dedicamos más a elaborar vinos según las circunstancias de la parcela, lo que más expresa esa parcela, y tenemos una variedad muy extensa. Como luego os comenté, ahora comentará Vicente, ya en el año 2015, pues conociendo a Vicente de antes que lo conocíamos y la ilusión que teníamos de elaborar vinos juntos, pues fue el inicio de Viñedos Verticales, donde, como tú has dicho, pues son vinos en bodega Muñoz Cabrera o Dimove, se le conoce en algunos sitios. Seguimos elaborando principalmente los vinos tradicionales de Málaga, los antiguos, los con los que empezó mi abuelo, aunque tenemos cositas nuevas de ahora, pero Viñedos Verticales mayormente son los vinos tan distintos que mejor los comenta Vicente, Sí. ¿vale? Sí, ahora vamos con la otra mitad de este tándem y es Vicente Inat, pues, además cuya trayectoria es muy distinta a la de Juan, porque Vicente es un enólogo que ha trabajado en diferentes zonas vitivinícolas españolas y en un momento de su vida, que ahora nos contará, visita esas escarpadas sierras de Málaga, descubre ese pequeño paraíso malagueño y conoce a Juan. Y bueno, y sus destinos se encuentran y hay algo que le engancha y decide pues venir con su familia a la Sarquía y fundan juntos las bodegas Viñedos Verticales. Vicente, cuéntanos tu historia y háblanos de esa filosofía de elaboración que lleváis a cabo con Viñedos Verticales. Bueno, un poco el tema de viñedos verticales surge porque al final todos los enólogos tenemos la inquietud de montar nuestro proyecto personal, ¿no? Y la verdad que yo vivía en ese momento en Ronda y no es que viniera a Sarquía por cercanía, porque fui a Lanzarote, estuve en Alicante, en Alentejo, o sea, estuve viendo dónde poder ubicar ese proyecto. Pero un día Juan me dice, ¿por qué no vienes a verme? Y vienes un poco y te enseño mis viñas y te enseño... Y cuando vine aquí dije, hostia, el sitio este es brutal, ¿no? Y eso que yo nunca fui un amante de la moscatel, pero por otro lado era un reto. Digo, bueno, pues ahora simplemente hay que convencer a este hombre a ver si quiere que hagamos un proyecto juntos. Cosa que no fue muy difícil. Y la verdad que, claro, Viñedos Verticales surge como un proyecto hermano de Dimove, donde la línea de vinos era diferente, el concepto de elaboración diferente, un poco más, por llamarlo de alguna manera, un poco más terrorista, donde más el concepto parcelario, la potenciación de las variedades locales y un poco más como tú has dicho, en las elaboraciones un poco más vanguardistas, ¿no? La tradición es una maravilla, pero por otro lado queríamos que en la misma zona también se podían hacer vinos de corte mucho más moderno, ¿no?
A ver, y como he comentado, bueno, una de las facetas que me maravilló de vuestra viticultura es la complicación del terreno, con esas laderas pues casi verticales, como llamáis a la bodega, bueno, y el suelo de pizarra que resbala muchísimo. Pero además a esto se añade pues que las cepas son muy, muy viejas, con lo cual pues la esencia que dan es una maravilla, pero el rendimiento es mínimo. Vicente, háblanos de esa viticultura heroica que lleváis a cabo en vuestros viñedos y bueno, y háblanos de la dificultad que conlleva, porque es fuerte. Bueno, claro, tenemos que contar que, pues, sobre todo aquí la mayoría de los viticultores son locales porque es difícil, o sea, hay que haber nacido aquí para estar habituado a trabajar prácticamente en vertical, ¿no? Al final son laderas que están entre un 30 y un 70% de pendiente, o sea, un 70% es casi trabajar totalmente, tienes que estar trabajando apoyado con una mano en el suelo, ¿no? Y trabajar con la otra mano. Después, bueno, la mecanización aquí es prácticamente nula. Entonces, sobre todo se trabaja con mulas. Bueno, ahora están entrando las mulitas mecánicas, pero claro, mulitas mecánicas muy pequeñas, aquí no hay tractores. Y la verdad que, bueno, pues es una viticultura complicada, una viticultura de calor, estamos muy cerca del Sáhara. Entonces, bueno, simplemente lo que hay que hacer es interpretar la viticultura del sitio como es, ¿no? Aprender mucho de la gente que ya lleva mucho tiempo haciéndolo aquí y, bueno, y pudiendo implementar algunas cositas nuevas, ¿no? Que permiten... Y sobre todo aquí lo que es muy importante, está claro, es que las variedades locales se comportan muy bien. Cuando hemos hecho alguna prueba de algunas foráneas, les cuesta mucho habituarse a este, a este terreno tan complejo, ¿no? Y por cierto, una curiosidad, Juan, la altitud de Sí, vuestros viñedos va pues desde los 400 metros hasta los 1000 metros aproximadamente. Por lo tanto, sí. esas diferentes altitudes hacen pues, que la uva madure en unas parcelas mucho antes que en otras. Cómo se desarrollan vuestras vendimias y cuánto tiempo podéis tardar, por ejemplo, desde que comenzáis la vendimia hasta que finalizáis? Bueno, mira, a simple vista, con lo que estamos comentando, cualquiera podía interpretar que estamos en el infierno, ¿no? Parcela en pendiente, donde no se puede en alguna trabajar con comodidad, no se puede mecanizar, todo tiene, aparentemente, pero realmente estamos en el paraíso de cualquiera que quiera elaborar vino de calidad, porque cuando hablamos de esas pendientes, lo importante no es si es cómodo o incómodo trabajar, lo importante es El que las viñas resultado. están bien ventiladas y tenemos pocos problemas de hongo. Es positivo, no es negativo la pendiente. Y lo que está hablando, las distintas altitudes, tenemos viñas a 400 metros, incluso más bajas. En el arroyo de Armacha y habrá 200 metros de altitud. De forma que el 18 de julio ya cortamos uva moscatel en esta vendimia. Y la fecha que estamos, todavía estamos fermentando el maestro, que es un vino de uva moscatel, que terminará en un par de semanas, pero imagínate desde que empezamos el 18 de julio. Es una vendimia muy larga en el tiempo, pero es preciosa, son todo ventajas. Con lo que habla de la altitud, podemos cortar uva ya con un punto de madurez adecuado a último de agosto, a primero de agosto, último de julio, y conforme van pasando los días, cortamos uva en distintas altitudes y distintas orientaciones, que hace que podamos labrar vinos para vinos jóvenes tempranos y vinos que van a envejecer 30, 40 o 20 años, aprovechando la zona donde está la viña, donde por el suelo y por la poca exposición al sol, por la orientación que tiene, podemos cortar uva con bastante densidad para conseguir vinos con un grado alcohólico alto, pero con bastante acidez, que va a asegurarte la vida durante décadas, no años. O sea, son todo ventajas, realmente son todo ventajas, no hay ningún inconveniente. Solo habría un inconveniente, si alguien quiere venir a implantar una macro bodega con millones de litros, eso aquí, Es imposible. bendito sea Dios que sea así, no se puede hacer. El que quiera eso, que vaya a otra zona. Aquí somos 10 bodegas con denominación de origen, todas muy pequeñas, en todas se nota mucho cuando cata un vino de cualquiera de las bodegas, inmediatamente sabe de quién es, por la forma de elaborar de cada uno. Pero todos son vinos de calidad de pequeñas producciones. No, no. Es toda una bendición. Yo vine enamorada, ya os dije, de esta región, me pareció maravilloso y además las joyas enológicas que dan vida, ¿no?, en ese paisaje. Y de hecho vamos a hablar de ellas. Y vamos, a ver, tenemos aquí 4 de ellas y vamos a comenzar por Filitas y Lutitas, de viñedos verticales, que está elaborada con las uvas blancas mayoritarias en la región, que son la Moscatel de Alejandría y la Pedro Ximénez. Vicente, ¿qué nos puedes contar de este vino, de sus Filitas y de sus Filitas y Lutitas? Y de las Bueno, variedades blancas de aquí, de Málaga.
Filitas y Lutitas es un poco el germen del proyecto, ¿no? El arranque del proyecto. Queríamos hacer un vino de moscatel que fuera totalmente diferente a lo un poco como se trabajaba. Queríamos un vino de mucha más concentración, de incluso con algo de pieles, buscando una parcela de mirando al mar donde la uva realmente tiene mucho menos tamaño, todo el día está la brisa dándole a las cepas. Entonces es una uva muy concentrada, muy sabrosa. Y luego, bueno, vimos que había que balancearlo con algo que le diera frescura y le metemos una PX que está a 1000 metros y ahí cortamos una PX muy fresca para buscar un poco la flor blanca y luego esa longevidad que da la PX los vinos, ¿no? Y luego queríamos fermentarlo en madera usada, pero no sabíamos dónde, no teníamos muy claro dónde hacerlo. Y bueno, tuvimos la suerte para nosotros, la mala suerte para la zona, que Larios desmontó su bodega de Málaga y al final se la llevaron a La Mancha, entonces no se podían llevar toda la madera que tenían aquí. Y bueno, nosotros Ajá. pudimos comprar parte de madera y pues la verdad que se elabora en un fudre de más de 100 años, tuvo 100 años Brandy, que tú los vistes y es unos fudres maravillosos Muy, y sí, ahí lo sí. elaboramos. Y el nombre de Filitas y Lutitas, bueno, igual que viñedos verticales, tiene mucho contenido. Cada nombre de nuestros vinos nos gusta que tenga una razón de ser, ¿no? Entonces es un pequeño homenaje a nuestro suelo, ¿no? La filita es la roca, los trocitos de roca pequeños que tenemos en las viñas, y la lutita es la roca madre, ¿no? La roca sedimentaria madre de donde surgen las filitas, ¿no? Y háblanos un poquito de esa moscatel de Alejandría, que es, y la de Pedro Ximénez, son las típicas allí más mayoritarias. Pues mira, la moscatel, yo que soy valenciano y he probado la moscatel de Valencia de muchos sitios, es verdad que aquí en la zona, una moscatel que no es una moscatel especialmente tan terpénica, tan invasiva, o sea, te permite mucha más complejidad y después una variedad que se da muy bien aquí porque una variedad que no es que le vaya bien, o sea, no es que aguante el calor, es que necesita calor, le viene incluso bien un poco el concepto de la sequía relativa, ¿no? Pero es una uva muy dura y luego muy multidisciplinar. Yo siempre digo que para mí es la Riesling del Mediterráneo. Una uva que podemos obtener espumosos, blancos con crianza, dulces, generosos. O sea, la verdad que es una uva, comérnosla en fresco, comérnosla como pasa. Creo que es una uva que ha estado muy denostada y para mí, sin embargo, creo que es una de las grandes uvas del mundo, ¿no? Y luego Pues la PX, bueno, la PX, ya para esto de la PX, originariamente en la sequía, mayoritariamente había PX, ¿no? Y ahora ya en la sequía queda muy poquita y sobre todo están las zonas más pegadas a lo que son los montes de Málaga y en los montes de Málaga, donde la altitud de los viñedos es más grande, ¿no? Pues perfecto, pues ahora vamos a la tradición malagueña y dentro de los vinos tradicionales de Málaga y Sierra de Málaga hay muchos tipos, cada uno recibe un nombre dependiendo de su tipo de elaboración, su periodo de envejecimiento y de un montón de factores. Y además doy fe de ello porque me los tuve que estudiar hace poquito y están el maduro, el tierno, el añejo, el trasañejo y necesitamos pues varios programas para conocer toda la amplia gama de maravillas que tienen allí, pero uno de los más populares es el pajarete, que es el vino dulce tradicional malagueño. Y aquí tenemos el pajarete de Bodegas Dimove. Juan, cuéntanos qué tipo de vino es un pajarete y háblanos de tu pajarete, del pajarete de Dimove. Sí. El vino pajarete, el pajarete es el tipo de vino, claro. Es una elaboración muy antigua, de las más antiguas del pliego de condiciones de los vinos Málaga. Y la verdad que el consumo de este vino antiguamente era en el momento del vermú, en Madrid o en Barcelona, o el momento del fino en Jerez o en Montilla, ¿no? Era el momento del aperitivo. Es Ajá. un vino que no es muy dulce, tiene que tener, como tú viste en el curso, entre 45 y 140 gramos de azúcar, no puede pasar de ahí, un mínimo de envejecimiento de 2 años y solo pueden participar la variedad Moscatel y Pedro Ximénez, no pueden participar ninguna de las demás que tenemos en el pliego. Y es un vino chulo y que además identifica mucho a la bodega que lo haga, porque un pajarete podía, como lo viste aquí, podía hacer solo un simple dulce natural de moscateo Pedro Ximénez que se envejece 2 años y si está dentro del baremo de azúcares y tiene el color determinado, se le considera pajarete. Pero aquí en mi casa, por ejemplo,
se elabora utilizando todos los vinos bases del pliego de condiciones, de Moscatel y de Pedro Ximénez, pasando por los maestros, dulces naturales, naturalmente dulces, los vinos tiernos, los vinos secos, utilizando vinos muy viejos y vinos muy nuevos, que todos aportan algo. Al final es un producto que identifica mucho a la bodega. Si cata el de otra bodega, Cázar Guardia, Quitapena o cualquiera, inmediatamente que con la copa se los conoce, identifica al elaborador. Al elaborador. Un vino que... Y aparte ella es un tiene- vino que a pesar de ser dulce, ¿no? Dices, bueno, ¿y cómo que es un vino de aperitivo? Porque claro, la acidez natural que tiene la zona balancea también ese dulzor que te permite que no sea, que sea un vino de aperitivo, ¿no? Exacto, sí, sí, que Sí, no te sacie, ¿no? Que... Ajá, ajá. Claro. exactamente. Incluso Mm. con algunas comidas, claro, siempre cuando habla de unas migas o de esos vinos típicos de aquí del campo, incluso puedes comer con él. No solo se trata de un vino de postre o una copita de aperitivo, sino que puedes comer en la mesa con ese vino. Ujú. Pues Siempre perfecto. Pues volvemos a lo que es la vanguardia en los vinos malagueños y contamos con el Camaleón, que es un vino elaborado con la única variedad tinta autóctona de Málaga, que es la uva Romé. Y además, como pude comprobar, es una variedad muy minoritaria que se encuentra en pequeñísimas parcelas. Vicente, ¿qué nos puedes contar del Camaleón y de la uva Romé? Bueno, mira, como tú bien has dicho, la uva Romé es la uva autóctona de la Sarquía. Es una uva que estuvo prácticamente a punto de la desaparición porque, claro, da vinos de una capa tan ligera que son vinos que en España antiguamente no gustaba, ¿no? En España gustaba el vino potente, maduro, con color, ¿no? Entonces, bueno, lo que hizo que no desapareciera es que, al revés, los vinos dulces no gustaban muy pálidos. Entonces se utilizaban, cuando los vinos dulces eran muy jóvenes, utilizaban la romé para colorearla un poco a los vinos dulces y eso hizo que la variedad se mantuviera. A día de hoy, por suerte, que hemos abierto mucho más la mente y los vinos de capa baja, vinos mucho más frescos, de menos grado, tienen muy buena aceptación en el mercado, pues claro, es una variedad que entra en esos rangos, ¿no? Es una variedad de ciclo muy largo con la característica que en el campo hay racimos que maduran totalmente, más racimos que no maduran nada, racimos que maduran parcialmente. Y luego, con lo que te decía, como vinos, da vinos muy ligeros de color, de perfil un poco oxidativo, unas narices así muy balsámicas, de guinda. Y luego cuando parece que va a ser un vino muy ligerito, sin embargo, es tipo una Nebbiolo, abre mucho en boca, ¿no? Entonces, yo creo que es un vino muy original, ¿no? Ajá. Perfecto, a mí me encantó. Yo tuve la oportunidad de catarlo, me parece magnífico. Y ahora, antes de hablar de esta joya enológica que tenemos aquí, me gustaría también hablar de otro de vuestras tradiciones que lleváis a cabo, y es el asoleo de los racimos para elaborar vuestros vinos dulces, los DPX. En las imágenes que hemos podido ver, esos racimos que manualmente pues los tenéis en los paseros para que reciban los rayos del sol y se pacifiquen. Juan, cuéntanos ¿cómo realizáis ese asoleo de racimos en vuestros paseros para, bueno, pues para pacificar las uvas? Y cuéntanos también cómo lo prensáis, porque es una forma tradicional maravillosa. Sí, sí, la asoleo no se hace en tantos sitios del mundo, pero bueno, aquí en Portugal, Jerez y Montilla, Málaga, ¿no? Aquí en Andalucía sí es algo muy habitual, pero la forma en la que se hacen las arquías es totalmente distinta al resto de los sitios. Como sabéis, en cualquier sitio se mima mucho la uva en estera, se esparce la uva en el suelo, incluso se voltea y se recoge cuando la media más o menos es la adecuada para el vino que se va a elaborar. Aquí, como viste, se hacen unos recintos que llamamos toldos, también se le llama pacero, que tiene una forma de tienda de campaña y ahí no se esparce con la caja la uva, ahí se selecciona el racimo uno a uno, se van poniendo al sol, pero seleccionándolo por tamaño, de forma que es algo muy laborioso. Se revisan los granos del racimo uno a uno para que no quede ningún grano roto o que no ha madurado bien y ya tengo que se ordena por tamaño en el sitio del pastel. Una vez que la uva ya tiene lo que llamamos medio asoleo, se tostó por una cara, volteamos los racimos uno a uno de la misma forma. El recinto este, el tordo pasero, se cubre con un tordo, de ahí le viene el nombre, tiene forma de tienda campaña, de forma que siempre se tapa por la noche para que no le caiga el rocío, se taparía si llueve, aunque aquí no llueve apenas, y lo más importante es que se tapa en la hora de mucho sol, para que la uva no se queme. De esa forma deshidratamos la uva
tiempo más largo, pero de una forma lenta y se recogen también los racimos día a día según se van pacificando. Los más endebles que se pusieron al lado de fuera, como viste aquí, y de esa forma cuando llega el fruto a la bodega, podemos estar completamente seguros que todos los granos de uva de todos los racimos, al 100%, se han revisado, no hay ningún un grano roto, ninguno que esté en mal estado, y de ahí la, 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 la calidad de esos vinos naturalmente dulces, que son los principales que se elaboran de esa forma, ¿no? Y la diferenciación con otros vinos dulces, ¿no? Esos aromas tan puros y tan correctos, ¿no? Y luego, Hombre, además, cuando llega aparte, digamos, la uva Sí, pacificada, utilizáis como una especie de esteras para sí, sí, prensarlo. perdón. Sí, luego se prensa con prensa hidráulica, con la que antes se prensaban también la aceituna, ¿no? Una estera donde se van poniendo capas de pasta y esas prensas pues llegan a unas presiones muy altas. También, últimamente también utilizamos ya prensas neumáticas, ¿eh? Ya después de muchísimo ensayo y trabajándolo bien, pues hemos llegado a hacer prensado también con neumática. Pero el moto de la prensa tradicional, la de siempre, la hidráulica, trabajándolo bien, son vinos muy de muchísima calidad. Ten en cuenta que ahí no estamos prensando uva fresca. Cualquiera que Claro. se dedique al mundo del vino sabe que en un prensado el mosto lágrima o el yema, que es el primero que fluye, sin presiones y lo demás, es lo que se valora mucho, y el final del prensado sería un subproducto, que, que en unos casos incluso llegará hasta a tirarlo o utilizarlo en sus productos, más que en productos principales. En un prensado de una prensa hidráulica, cuando las presiones son muy altas, hay veces que el mosto final es casi el más valorado de la parte del prensado. Ten Y en una cuenta que ahí ya no hay curiosidad, nada ¿cuántos kilos de verde. uva se necesitan para elaborar una botella de vino dulce Peques, aproximadamente? Bueno, Peggy o Moscatel, O es lo mismo, moscatel. la variedad es lo de menos, el azul. Para una botella de medio litro de cualquier naturalmente dulce que se elabore, para medio litro hay veces que puede llegar a gastar como 6 kilos de uva y cosas así. Ya depende del vino. Hay vinos que se elaboran con más densidad y otros con un poco menos, ¿no? Pero ten en cuenta que la uva cuando se deshidrata puede recoger si acaso un 40% de lo que tendiste. Pero luego esa uva tiene tan poco líquido que no puedes tener un 70% como en una uva fresca, ni mucho menos. Claro, Y va claro. a tener un rendimiento, una cantidad de líquido bastante menor. Y luego tienes que tener en cuenta que si quieres la calidad que va a encontrar en cualquier naturalmente dulce de Málaga, es completamente seguro que no se pueden aprovechar todos los litros de mosto que salen del total del prensado. Hay que seleccionar mucho la parte que va a hacer que va a utilizar para tener ese vino. claro, tenemos que pensar que el pasero, aparte de una deshidratación y una concentración de azúcares, como aquí tenemos mucha acidez natural y hay para ciertos vinos dulces que la uva se corta relativamente fresca, al final también es una concentración de acidez, porque al final lo que se hace es una pérdida de agua, con lo cual se concentra azúcar y se concentra acidez. Y eso hace que los vinos de Málaga, igual, hombre, esto lo tengo que decir yo porque estamos aquí, pero que soy un convencido, ya que yo no he nacido aquí, que no es lo de que los vinos de Málaga son top mundial, o sea, que no tienen nada que envidiar a vinos como Tokaji, como Sauters, o sea, son vinos diferentes, pero en niveles de calidad pueden estar al mismo nivel de calidad, o sea, los vinos que da esta tierra dulce son espectaculares. No, yo, vamos, Algo, para mí son una maravilla. Y bueno, y observar este trabajo, yo desde aquí animo a visitar a la gente en la época de vendimia, pues esos paseros y ver cómo se realiza el trabajo, porque de verdad que es una auténtica maravilla. Y hablando de maravillas, pues vamos a finalizar pues con otra de esas joyas enológicas malagueñas, que es el vino trasañejo, un tipo de vino que tiene como mínimo 5 años. Y aquí tenemos el trasañejo de Dimove. Juan, háblanos de la historia de tu trasañejo, porque este vino no tiene 5 años, tiene muchos más. Cuéntame. tiene 20. Sí, pero si me permite, termino de decir dos cosas o una cosa sobre lo que estaba hablando del asoleo. Es muy importante comunicarlo porque por la forma en que se asolea la uva en la zarquía, que si nos remitimos a siglos atrás, cuando lo hacían los andalusíes, los 800 años que estuvieron aquí y todo el tiempo después, no ha cambiado nada. Se sigue haciendo siglo a siglo
todo manual y porque roza la perfección. Entonces, en el 2018 se le concedió a la Sarquía el primer CIPAN de Europa. Ahora en España son 5 zonas CIPAN, pero el primero conjuntamente con las sales de Arana en el País Vasco, ¿no? Fueron los dos primeros CIPAN de Europa y fue un reconocimiento por esa forma de trabajar tan singular. Cualquiera que sepa lo que es un CIPAN se puede imaginar cómo se trabaja. Bueno, que no lo sepa, el CIPAM es un reconocimiento de la UNESCO que significa el Sistema de Importancia del Patrimonio Agrícola Mundial. O sea, para que es Sí, sí un que... reconocimiento bonito de la UNESCO, ¿verdad? No, es un gran reconocimiento. Te iba a preguntar, vale, perfecto. Pues, Y, oye, y, lo merecéis bueno, dicho esto, totalmente. pasamos al seco. El seco trasañejo nuestro se elabora exclusivamente con uva Pedro Simé de los Montes de Málaga, como estamos hablando, toda la mosca que se concentra en la zona de la Zarquía, y en los Montes de Málaga prácticamente lo que hay es Pedro Simé y Romé. También hay alguna variedad tinta por ahí, ahora de las nuevas y tal, pero básicamente es Pedro Simé. La Pedro Simé de la Zarquía, siendo el mismo clon de cualquier Pedro Simé que haga allá en otra zona, por el suelo que tenemos y la altitud de los montes, pues el mosto es distinto. Aquí por el suelo que tenemos, el clima y lo demás, tenemos acideces bastante más altos que en otras zonas. Y además la uva madura muy bien y es habitual elaborar vinos secos de Pedro Ximénez que tengan 16 grados, 16 y medio, es muy habitual. Este año incluso hemos llegado a 17 grados con el del 2024. Estos vinos los envejecemos durante mucho tiempo. Tenemos vinos del año 74, que ahora tienen unos 40 años de media de vejez. Y en particular, el que tiene ahí, el seco trasañejo, es una composición o un ensamblaje de distintas partidas de esos Pedro Simé, mayoritariamente una partida del año 79, que solo está ahora en 25 años por la media de los refrescos que ha tenido, y es la mayoritaria, y luego participa un poco de Arco de Moclinejo, con vino con 40 años de vejez, un poquito de Pedro Ximénez, que tendrá entre 7 y 8 años, e incluso lo refrescamos con un poco de Pedro Ximénez del año. Estoy muy contento con esta elaboración porque cualquiera que lo cate, en la nariz y en la boca va a encontrar aromas y sabores de los vinos viejos. Esos son los Málaga auténticos, de verdad, los que se vendían tantísimo en el siglo XVIII, ¿no? Cuando Málaga era el primer exportador de vino del mundo. Esto y dulces de ese estilo también. Pues yo siempre digo que hay que hablar de lo que atesora cada botella de vino, y es que son tesoros que están no solamente del paisaje, sino los años que lleva de envejecimiento y de trabajo. Y ya estamos finalizando el programa, y antes de terminar me gustaría hablar de enoturismo y de las vivencias que podemos disfrutar en ese sensacional paisaje malagueño. Vicente, si visitamos vuestra zona y vuestras bodegas, ¿qué nos vamos a encontrar allí y qué experiencias a través del vino podemos disfrutar? Bueno, primero que lo has dicho tú, es un paisaje brutal. O sea, yo creo que es de los paisajes Es una de maravilla. viticultura, pues de los bien bonitos, ¿no? Lo podemos poner arriba de la pirámide, De ¿no? verdad que sí. Es una zona luego muy mediterránea, con una gastronomía también muy, muy rica, tanto por la cercanía al mar tenemos todo el tema de pescado, como por las montañas también todo el tema de caza, de- luego también también tenemos aquí tropicales, realmente tenemos una gastronomía muy, muy, muy rica. Y luego la verdad que la Sarquía en sí es bonita, los pueblos, es como la zona de Málaga aún menos conocida, pero con mucho encanto, ¿no? Porque todo el mundo conoce más la costa de Marbella, de Claro, Torremolinos, del Fuengirola. litoral. Y la Sarquía es curioso que está muy cerca de la ciudad, pero aún vive un poco de espalda a la ciudad, ¿no? Pero bueno, Pues yo creo que eso es lo bonito, o sea, en el sentido de decir que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la costa, ¿no? Y eso sí, yo creo que es vuestra riqueza. sí, totalmente, Pues totalmente. yo desde aquí os animo a visitarla, porque de verdad que seguro que os va a enamorar. Y bueno, pues ahora sí que tenemos que finalizar el programa y terminamos armonizando los vinos que tenemos aquí con la música. Juan o Vicente y Juan, no sé cuál de los dos. ¿Qué música habéis elegido para armonizar vuestros vinos y el por qué? Bueno, mira, yo te lo dije que Juan es de un poco de Triana, yo soy más de los Clash, Sí, entonces tenemos que buscar algo. Nada, medio, medio. hemos buscado un poco hemos puesto Bowie por una razón, porque creemos que Bowie es historia de la música, es una personalidad arrebatadora
y es una persona de mil caras, ¿no? O era una persona de mil caras. La Sarquía es una zona histórica, es una zona con mucha personalidad y con las mil caras son las diferentes elaboraciones que podemos obtener, ¿no? Después es el camaleón, ¿no? Bobo era el camaleón. El camaleón es nuestro animal autóctono de aquí, con lo cual también un pequeño homenaje. Y el tema de la canción sí que sí que queremos, la canción hemos elegido Héroes. Queríamos un pequeño homenaje a todos los viticultores que en el día a día son héroes sin capa, que están currando aquí en las viñas, en viñas muy difíciles, gente muy dura, con mucho calor, con mucha dificultad y son los pequeños héroes de la zona. Y aunque la canción en sí, la letra no va por ahí, pero bueno, el título nos parecía bonito, ¿no? Perfecto, pues con la armonía de los vinos y la música que estamos escuchando, pues nos despedimos. De verdad que muchas gracias a los dos por traernos esas mágicas tierras malagueñas embotelladas. Ha sido todo un placer teneros en el programa y que coste además que por un ratito he vuelto a esos maravillosos paisajes de la Sierra de Málaga. De verdad que ha sido un placer. Pues muchas gracias por participar en el programa y aquí tenéis vuestra casa pues para cuando queráis volver. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Pues y os esperamos por aquí por la Sarquía. Sí, espero estar pronto por allí y espero que los demás vayan allí porque de verdad que merece la pena. Pues nos despedimos, pero volvemos el próximo martes pues para descubrir nuevos paisajes del vino, diferentes elaboraciones y grandes historias. Y mientras, pues que paséis una buena semana, que disfrutáis de un buen vino en estupenda compañía y sobre todo, que seáis felices.